nota de Bolivar Fanfic. Hola chicos, espero estén teniendo un gran fin de semana. Yo he estado aquí con tareas y malas horas de sueño, pero siempre sonriendo y dando lo mejor todos los días. Espero ustedes estén logrando metas y objetivos. Quiero avisarles que este lunes se estrenará un nuevo contenido, espero sea de su agrado. Eso era todo, buenas noches. Inicio de video. Esta historia fue escrita por Soyun Xilien, respectivos créditos a su autor. Capítulo 6. Deleite. Abrimos esto no en el campo de batalla del Valhalla, sino que nos encontramos ahora mucho tiempo antes de eso, con la mirada de un niño mirando a la nada, hace mucho tiempo cuando yo era solo un niño. El chico resultó ser nada más y nada menos que el mismo Lu Bu de joven, y el mismo general volador era quien estaba narrando este pequeño trozo de su propia vida. Fui testigo del cómo un trueno rompía por la mitad un árbol enorme enfrente de mis ojos. Lu Bu mencionó cuando se mostraba a suyo niño, viendo con gran asombro cómo es que ese enorme árbol estaba ahora partido por la mitad después de que ese trueno le cayera encima. Ahora mismo los restos de ese árbol estaban prendidos en llamas y quemándose hasta volverse cenizas. La lluvia caía alrededor, pero aún así no era suficiente como para apagar el fuego. No sentí miedo, mi mente en ese momento solo era capaz de pensar en una cosa. Lu Bu dijo mientras yo, versión más joven, desviaba la mesada de ese árbol antes de mirar atentamente al cielo. Su expresión de asombro pasó a una de gran emoción, y con una sonrisa con sus dientes de tiburón en crecimiento, viendo los cielos con nuevos ojos, y con un único pensamiento en ese instante, y es que allá arriba debía haber algo sumamente increíble. Lu Bu dijo cuando encima de la cabeza de ese niño se alzaba la figura imponente de un hombre que parecía ser el que creaba la tormenta. Eso era solo en la mente del joven Lu Bu, pero que aún así fue suficiente como para darle a entender de que en los cielos había seres mucho más allá de su comprensión, y la sola idea de llegar a encontrarse con ellos lo emocionaba. Fuera de la pantalla. Así que desde pequeño tuvo ese deseo de enfrentarse al más fuerte de todos, como si no nos lo hubieran explicado antes. Tatsumi dijo con seriedad, pero aún así se le veía bastante impresionado por la vida de Lu Bu desde su niñez hasta el gran hombre en el que se había transformado a lo largo de los años. Debo admitir que se ve bastante lindo. Akeno dijo con un tono sensual viendo directo al pequeño Lu Bu. Akeno, por favor cálmate. Rias le dijo a su reían como simpleza y con una sonrisa con sus ojos en blanco, pero la pelea negra solo la miró con un puchero divertido y tierno. Jejeje, ese puede ser el sueño de quien sea que esté en este tipo de situaciones. Yujiro dijo con seriedad mientras miraba la pantalla de brazos cruzados. Todos los que estamos en el camino de una vida como luchadores y peleas sin fin, sabemos muy bien el límite de nuestra propia fuerza, y en algún momento nos preguntamos si es que en verdad habrá alguien con el suficiente poder y fuerza con la que nos podemos medir sin contenernos. Él dijo con simpleza al mismo tiempo en que una sonrisa se hallaba en su rostro, pensando en que puede ser que en su mundo sí haya dioses así de cúteres con los que poder pelear si es que llega la situación y momentos adecuados, así como pasó con muchos de los otros luchadores con los que midió fuerzas antes en toda su vida. Ese tipo en verdad me comprende. Ryan dijo con una sonrisa mientras miraba directo a Lu Bu, ya que en ocasiones el momento del clan Kure había sentido ese presentimiento de que no había nada en el mundo que lo enfrentara cara a cara, preguntándose si es que en el mismo cielo pudiera haber una sola cosa o persona que le pudiera dar esa tan anhelada pelea que ha estado esperando. Solo hace que me den más ganas de luchar contra él. Él dijo con su sonrisa volviendo aún más grande y siniestra a cada segundo. Pero vaya que él es increíble, cualquier otro se habría asustado al ver un rayo caer tan de cerca, pero él no. Wonder Girl, universo animado, dijo con una sonrisa de emoción y de respeto dirigido hacia el general chino. No solo cuando era un guerrero ha experimentado no mostraba miedo ante nada, sino que cuando era tan solo un niño jamás mostró un solo signo de miedo, solo una gran emoción infantil que se esperaría de alguien de su edad, pero no solo por cosas triviales, sino por algo que en verdad le llamó la atención con ese fuerte sentimiento de probarse a sí mismo en contra de algo más fuerte. Así es Cassie, eso de ahí sin duda alguna es alguien muy impresionante. Wonder Woman, universo animado, dijo con una sonrisa al estar de acuerdo con lo que decía su pequeña hermana, empezando a ver a Lu Bu con aún más respeto que antes. Eso es sumamente varonil.
Tanto el Fuan como Kirishima dijeron al mismo tiempo con lágrimas saliendo por sus ojos como cascadas, pero los conocidos de los dos solo los vieron con los ojos en blanco. Pelo de punta, solo quédate sentado y en silencio. Bakugo dijo con seriedad mientras miraba directo a su amigo. Hermano, solo siéntate y deja de hacer el ridículo, me estás avergonzando. Lisana le dijo a su hermano con seriedad y también viéndolo un poco avergonzada por su actitud casi tan infantil. En la pantalla. Ahora una vez más en la arena del Valhalla, los espectadores de la humanidad solo se vieron extremadamente emocionados ante el regreso de su luchador, pero algunos de los dioses se veían un poco confundidos con todo lo que pasaba. Señor Zeus, ¿está en verdad correcta que dejemos que ese caballo luche al lado del Ubu? ¿No sería eso ir en contra de las reglas? Hermes le preguntó a su padre mientras lo miraba de reojo en busca de una respuesta, pero ante esa pregunta Zeus solo se burló antes de hablar. Ese es un argumento muy tonto, solo mira con atención eso. Zeus dijo con serenidad mientras apuntaba a la arena con una sonrisa, ahora mismo ese caballo se acaba de convertir en una extensión del cuerpo del Ubu. Zeus dijo con tranquilidad y viendo tanto al Ubu como a ese caballo como dos partes de un mismo ser, las cuales se habían unido para mostrar pelea en contra de un dios. ¿Esto es en verdad legal? ¿Ese caballo puede estar ahí? Sobek preguntó confundido mientras miraba atentamente el campo de batalla pero más en específico a tanto el jinete como el caballo. Sobek, en las guerras de antaño siempre se han usado a los caballos como los más grandes aliados en el campo de batalla al lado de los humanos, puede ser que por una vez más esa alianza tan fuerte sea la que le dé a la humanidad la oportunidad de seguir luchando. Ra dijo con serenidad y aún con su vista puesta en la arena, esperando ahora a saber qué es lo que pasaría a partir de ahora. Y mientras que todos seguían viendo con atención la arena, Lubu se quedó viendo al cielo por un par de segundos antes de prestar ahora mucha más atención a su nuevo compañero en esta batalla, inclinándose lo suficiente como para estar al mismo nivel de la cabeza de su caballo. Red Hare, en este momento solo quiero preguntarte algo. Lubu dijo con seriedad y por un molesto ninguno de los dos hizo nada de nada hasta que el general por fin habló otra vez. En este momento, ¿me entregarías tu vida? Lubu le preguntó a Red Hare con seriedad y el caballo solo le devolvió la mirada con la misma emoción y también con un fuerte sentimiento de determinación. Era más que obvio que él no tenía que preguntarle nada ya que este fiel corcel arriesgaría su vida todas las veces necesarias para ayudarle en la victoria. Fuera de la pantalla. Santo cielo, ese caballo en verdad es muy leal a su jinete. Naruto dijo con una mirada sorprendida ante la actitud de ese caballo. Eso deja mucho que decir acerca de la actitud de un animal como ese, eso significa que tanto Lubu como Red Hare deben tener demasiados momentos de emoción juntos. Sakura dijo con una gran sonrisa, al ver la unión entre ese caballo y de ese hombre. Jeje, bueno, hay muchas ocasiones en las que el animal y el hombre pueden forjar este tipo de uniones en la vida, después de todo solo debes tener en cuenta a varios de nosotros por ejemplo. Kakashi le dijo a su estudiante con simpleza mientras que se reía entre dientes, después de todo el joven rubio cabeza hueca de su grupo estaba muy ligado a un reino animal después de haber firmado uno de los contratos, si eso no es tener lealtad entre hombre y animal entonces no tiene ni la más remota idea de lo que puede ser. Pero aún así ¿cómo es que ese caballo podrá ayudar a Lubu a pelear? Bakugo preguntó con indiferencia ante lo que estaba viendo, aún sin poder entender él cómo ese caballo llegó a la arena sin que nadie lo detuviera antes. Es tal como lo dijeron tanto Ra como Zeus, los caballos solían ser parte de las guerras de antaño, ayudando a los soldados a moverse aún más rápido en batalla, y ahora ese caballo empezó a formar parte del cuerpo de Lubu en el instante en que él decidió montarlo justo ahora. Odín, DXD, dijo con seriedad pero con una sonrisa llena de respeto ante este equipo en la pantalla. Adelante. Ustedes dos pueden hacerlo. Diane gritó con fuerza mientras agitaba los brazos con emoción. Sea sincero conmigo capitán, ¿cree que aún así Lubu será capaz de ganar? Merlin le preguntó a su capitán con un tono serio y entonces Meliodas también se puso serio. Bueno, hay una cosa de la que estar seguro y es que Lubu es el humano más fuerte que he visto en toda mi vida. Meliodas dijo con sinceridad y respeto dirigido al general volador. Eso no contesta la pregunta y lo sabes.
Merlín le dijo con seriedad, y ante lo cual su capitán solo suspiró antes de contestar a esa pregunta de una vez. Si soy sincero, entonces Lu Bu está en una gran desventaja, no solo por la pérdida de sus piernas, sino que ahora mismo parece ser que Thor aún tiene la gran probabilidad de ganar si es que usa ese movimiento una vez más. Meliodas dijo con seriedad mientras miraba directo a la pantalla. Es verdad, apenas vi el poder creciente de Thor una vez que use ese ataque, y la verdad es que, Merlín se tomó su tiempo para poder continuar, parecía que solo estaba pensativa, pero Meliodas se dio cuenta de la forma en que su cuerpo temblaba y el cómo varias gotas de sudor bajaban por su rostro. No hacía falta decir que la maga estaba muy asustada por el monstruoso poder de Thor, y ¿quién la culparía? Después de todo, esa tremenda cantidad de poder fue una de las cosas más increíbles que hayan visto en su vida, y también una de las más aterradoras. El poder de ese martillo está fuera del límite conocido. Estoy segura que ni siquiera el rey demonio o la deidad suprema serán capaces de aguantar 2 o 3 golpes seguidos de esa técnica. Ella dijo con seriedad y haciendo que Meliodas se pusiera aún más serio que antes. En ese caso solo habrá que rezar para ver si es que Lu Bu será capaz de aguantar aún más, aunque puede que no pueda hacerlo. Meliodas dijo con un tono sombrío, mientras Merlín solo se quedó con la misma expresión, ninguno de los dos con un buen presentimiento acerca de a dónde se dirige esta batalla. En la pantalla. Fue en ese momento en el que tanto Lu Bu como Redhare posaron sus miradas justo encima de Thor, mientras que el dios del trueno nórdico solo se quedó con una mirada de suma seriedad y esperando el siguiente movimiento de su oponente, y no esperó mucho cuando el caballo relinchó con gran fuerza mientras empezaba a correr a toda velocidad en dirección del dios. Lu Bu acaba de hacer su gran regreso al combate. Heimdall gritó con una gran emoción mientras que veía él cómo se desarrollaba esta parte de la pelea. Jaja, así es como se hace. Ese es el espíritu. Zheng Fei gritó con gran emoción al ver a Lu Bu pelear una vez más, eso mientras sus dos compañeros solo se miraban serios en todo momento sin dejarse llevar por sus emociones. Después de todo aún quedaba por verse si es que su viejo amigo sería capaz de aguantar lo que estaba a punto de pasar. Chen Gong desde las gradas solo tenía una gran sonrisa en su rostro mientras miraba el ataque de su gran señor, y al lado de él estaban todos los soldados de Lu Bu que con gran orgullo y determinación empezaron a gritar con gran fuerza el nombre de Suera y esperando ver su victoria en esta arena. Ahora al lado de Redhare, Lu Bu está acortando rápidamente la distancia entre él y Thor. Michael gritó con gran emoción mientras se mostraba al caballo y a Lu Bu pasar de largo a Thor, aunque eso fue solo para dar un giro de 180 grados y pasar justo al paro opuesto de Thor y de largo una vez más. Los dos estuvieron lo suficiente lejos antes de girar una tercera vez y ahora sí atacar de frente al dios del trueno. Lu Bu solo sujetó su arma con todas sus fuerzas, aunque su mano empezó a bajar y a bajar a cada segundo que pasaba hasta el punto en que justo ahora dejó de sujetarla por el medio hasta tomarla por la empuñadura, sujetándola con aún más fuerza y preparándose para un último golpe de su parte, una técnica que su más fue seguidor reconoció al instante. Oh, mi señor por fin está sujetando la punta de su lanza, en verdad va a usar esa técnica. Chen Gong se dijo con una gran emoción al ver lo que su señor estaban planeando hacer, y fue en ese mismo instante en que los recuerdos de esa técnica empezaron a volver a él. Fuera de la pantalla. No jodas, ¿en realidad Lu Bu tiene una técnica propia? Naruto preguntó con una expresión de asombro. Con esa cantidad ridícula de fuerza, me habría asombrado que en todo este momento él jamás hubiera creado una técnica usando esa fuerza física tan intensa suya. Sasuke dijo con los ojos estrechados, preguntándose si con su Sharingan podría ser capaz de copiar una técnica como esa, pero entonces dejó de lado esa idea al recordarse a sí mismo que eso no podría ser posible debido al hecho de que estas técnicas solo se usan con pura fuerza física y sin ni fin tipo de potenciador detrás como lo era el chakra. ¡Genial! La técnica del hombre más fuerte. Usopp gritó con una expresión de sumo asombro en su rostro. Ya quiero ver de lo que se trata. Luffy gritó igual de emocionado. Apuesto que ser grandiosa. Chopper gritó con estrellas en sus ojos de reno. Toda esta tensión está haciendo que toda la piel se me ponga tiesa, si es que tuviera piel. Yo. Rió el músico de los sombreros de paja, Brock, ante su propia broma.
Ya quiero ver la clase de técnica que este hombre tiene. Kirishima dijo con una gran sonrisa. ¿Pero esto quiere decir que veremos otra parte del pasado de Lubu? Ochako preguntó un poco curiosa. Puede que ese sea el caso, después de todo vimos una parte del pasado de Thor y en eso vimos la potencia de su técnica, puede ser que veamos algo parecido con Lubu. Izuku dijo respondiendo la duda de su amiga. Oh, por el amor de Dios. Yo solo quiero ver la pelea. No quiero nada extra en esta mierda. Bakugo gritó enojado al saber que tendría que soportar otro flashback antes de poder estar en lo mero mero de esta pelea. Una técnica hecha por pura fuerza física. Saitama pensó en voz alta mientras que se rascaba su calva. ¿Hay algo que le moleste, maestro? Genos le preguntó a su maestro con una mirada fija en él. No, nada de eso, pero solo que eso me trae unos pocos recuerdos. Saitama dijo con una media sonrisa al recordar sus años de arduo entrenamiento y cómo en ese tiempo obtuvo esta fuerza monstruosa que lo caracteriza, puede ser que Lubu pasó algo muy parecido solo para crear esta técnica. En la pantalla. 36,863, 36,864, esa fue la voz de Lubu mientras que el general volador se encontraba en un terreno inhóspito lleno de montañas. Era mediodía pero aún así el hombre se encontraba de pie en la cima de una de esas montañas, mientras sujetaba con fuerza su lanza, parándose justo cerca de la orilla de un largo precipicio mientras balanceaba su arma hacia adelante y hacia atrás varias veces, como si estuviera tratando de hacer algo. Lubu era un hombre que conocía sus propios límites, pero aún así, el narrador dijo con tranquilidad antes de verse él cómo es que Lubu una vez más balanceó su lanza con gran fuerza hacia adelante, causando una muy ventisca y él solo se quedó ahí por un corto periodo de tiempo con su mirada ensombrecida. 36,865. Lubu dijo con seriedad mientras el sudor bajaba por su rostro y cuerpo, aunque sentía cansancio eso jamás le importó, y solo siguió repitiendo estos movimientos hasta quién sabe cuánto tiempo. Él siguió buscando el límite verdadero de su fuerza. El narrador mencionó cuando Lubu solo volvió a sujetar con gran fuerza su lanza en el momento en que se preparó para lanzar otro golpe con ella, tomó una postura, dejó fluir todo su poder y él solo se balanceó. El narrador dijo al mismo tiempo en que se veía él como Lubu lanzaba el golpe, usando toda su fuerza en este golpe, como había hecho con cada uno de los anteriores, pero justo ahora su lanza ya no logró soportar en lo más mínimo esa tremenda fuerza antes de que la lanza se partiera por la mitad. Lubu por su parte solo miró el arma destrozada en su mano con una gran indiferencia, no hacía falta molestarse por eso ya que para él esto no era nada más que otro inconveniente en su búsqueda. Lubu solo miró su lanza destruida antes de lanzarla justo atrás de su espalda y esa arma cayó en un montón de otras lanzas que estaban igual de destruidas por los incontables y poderosos ataques de Lubu. Lubu solo siguió golpeando con su lanza como un hombre simplista. El narrador mencionó cuando se mostró él como el general volador tan solo tomaba una lanza nueva de un segundo montón que estaba justo a su lado, él solo miró la nuca arma en su mano antes de prepararse para golpear como antes, tal como una doncella buscando el amor. El narrador mencionó cuando Lubu tan solo centró su mirada en el cielo encima de su cabeza, y notando cómo el día estaba empezando a convertirse en noche a paso lento, pero no le importaba si era noche o día, él seguiría con su práctica. 36,866, 36,867, Lubu enumeró cada uno de los golpes que daba en el aire mientras que seguía balanceando su cuerpo y su arma hacia adelante y hacia atrás con una gran maestría, sin fallar en ningún solo golpe, mientras que cada una de esas veces la fuerza del aire solo se hacía aún más fuerte. Fuera de la pantalla. Mierda, eso sí que es entrenar. Natsu dijo con sus ojos abiertos con sorpresa por lo que ahora mismo estaba viendo. Y por la gran cantidad de lanas rotas ahí tiradas, puedo suponer que ha estado haciendo esto por un largo tiempo. Doko dijo con seriedad mientras que acariciaba su barba. Tener tanta convicción de hacer un entrenamiento como este, sin dudas alguna es impresionante. Issei dijo con sus ojos abiertos ante el tremendo hombre que tenía enfrente, ahora sin duda alguna tenía aún más deseos de ser como él, ser en el futuro un verdadero hombre y guerrero para poder cuidar de los que le importan. ¿Pero qué tipo de entrenamiento es este? Solo está repitiendo el mismo movimiento.
Vegeta dijo con seriedad mientras miraba de cerca el supuesto entrenamiento que estaba haciendo Lu Bu, pero sin reconocerlo como tal, ya que desde hace un tiempo tanto él como el resto de los guerreros Z tienen regímenes de entrenamiento que se pueden catalogar simplemente como inhumanos por lo intenso y brutales que son, en especial el de los Saiyajins. Él no está entrenando para aumentar su fuerza, está entrenando para ver el verdadero alcance de su fuerza. Roshi dijo con serenidad mientras miraba el entrenamiento de Lu Bu con suma atención. ¿El alcance de su fuerza? Krillin le preguntó a su maestro con una ceja levantada y un poco curioso. Así, muchos hombres como ustedes saben muy bien que sus límites pueden llegar a ser rotos y ayudándolos a volverse aún más fuerte, pero hombres como Lu Bu que conocen el límite de su fuerza deben saber qué tanto pueden llegar a ser si averiguan la forma de poder usar todo ese poder. Roshi explicó con seriedad mientras que acariciaba su barba de en vez en cuando, recibiendo varios asentimientos de parte de muchos de los otros que están aquí presentes. Eso es verdad, los hombres como Lu Bu deben probarse a sí mismo y ver qué tan fuertes son a pesar de todo esto. Hombres como Lu Bu no se rinden ante nada y si un entrenamiento infernal es la mejor forma de poder llevarse a sus límites, entonces están dispuestos a tomar ese riesgo. Yujiro dijo con una gran sonrisa. Eso me suena bastante familiar. Katsumi dijo con una media sonrisa mientras miraba de reojo a Jack, este mismo solo sonrió con aires de grandeza y confianza al saber que se refiere a él. Yo entreno con la intención de superar a todos y en especial al ogro, pero al parecer Lu Bu solo entrenó para saber el alcance de su fuerza y nada más. Jack dijo con simpleza. Pero este tipo de entrenamiento habrá dado sus frutos. Nami preguntó un poco curiosa pero al mismo tiempo sintiéndose un poco nerviosa y con un escalofrío recorriendo su espalda. Después de todo ella vio de primera mano los frutos del entrenamiento de los 3 miembros más fuertes de la tripulación de los sombreros de paja, y sin duda alguna supone que debieron pasar por el infierno mismo para ganar ese tipo de fuerza tan descomunal. Sin duda alguna lo hace, si uno posee la suficiente determinación y convicción, entonces su fuerza sin duda aumentará hasta niveles nunca antes vistos. Jiraiya dijo con una gran sonrisa de confianza, pero rápidamente le dieron un fuerte golpe directo en la cabeza, que lo bajaron de las nubes y que fue de parte de Tsunade. Por favor no empieces a ver una de tus escenas, este momento ya es muy tenso como para que lo eches a perder de esta forma. Tsunade dijo con seriedad mientras que el peliblanco a su lado solo gruñía con dolor y con lágrimas estilo anime bajando por sus ojos. En la pantalla, Lu Bu solo soñaba con algún día encontrarse con un digno oponente. El narrador dijo con seriedad mientras que Lu Bu aún seguía con su arduo entrenamiento aun cuando ya era de noche, solo siguió con esta repetición de golpes sin descanso alguno, sin darse cuenta o sin importarle el hecho de que tenía a un expectante. Mi señor. Shengon dijo en voz baja mientras veía el entrenamiento de su general desde lejos y escondido detrás de una roca, no tenía la intención de molestar a su señor cuando él estaba tan decidido a entrenarse, pero al mismo tiempo sería una fuerte admiración por él ante la gran fuerza de voluntad que demostraba en ese instante. Y buscando a ese oponente, espero días, semanas, meses, años. El narrador dijo con simpleza mientras se veía a Lu Bu aún trabajando en su técnica, a este punto mucho más tiempo debería haber pasado en ese entonces ya que la montaña de lanzas buenas presentes había sido reducidos hasta no dejar ninguna de ellas, y en su lugar justo ahora estaban el montón de lanzas rotas que era mucho más grande que antes, y ahora Lu Bu estaba usando su última lanza en este día, el cielo estaba nublado, estaba amenazando con llover a cántaros, pero aún así Lu Bu no se detuvo en lo más mínimo, hasta que un fatídico día, la lanza de Lu Bu, el narrador dijo entrecortado al mismo tiempo en que Lu Bu solo volvió a preparar su arma para dar un golpe, colocándose él mismo en una pose específica, tensó sus músculos natos un límite sobrehumano y al funda de sus venas empezaron a verse a través de su piel, no mostró ninguna emoción además de una gran seriedad, y fue en ese molesto en que después de tanta espera en que al final, logró lanzar un último golpe por ese día el golpe del gran general volador fue lo suficiente fuerte como para crear una muy poderosa ráfaga de aire que anotó con gran fuerza todos los alrededores, el mismo Shengon quien no había dejado de visitar a su señor en estas tierras fue golpeado también por el aire, viéndose sorprendido por eso,
pero se quedaron aún más sorprendidos, cuando de un momento a otro la luz del sol empezó a adentrarse justo en el medio de las nubes, un hecho que le pareció bastante sorpresivo ya que las nubes tardarían aún más en irse por lo espesas que se veían, pero en el instante en que Chang'e puso su vista en el cielo, fue cuando sus ojos se abrieron como platos, y su boca se abrió mucho más de lo que habría hecho antes en su vida, eso mientras que por su parte Lu Bu solo miró serio la escena como su en verdad están fuera cosa de todos los días, aunque la verdad es que esto era un evento imposible ya que la razón de esa luz era porque las nubes encima de las cabezas de los dos generales nubes se encontraban completamente divididas en dos mitades, logró dividir hasta el mismo cielo en dos. El narrador terminó con su explicación cuando se demostró que todo esto fue a causa del poderoso movimiento de Lu Bu, el cual solo se quedó ahí de pie con indiferencia mientras miraba la escena. Fuera de la pantalla. Todos se quedaron con sus ojos abiertos como un par de grandes platos y con sus bocas hasta el suelo por la incredulidad que sentían. Justo ahí enfrente de sus ojos vieron como un hombre usando nada más que fuerza bruta, la potencia del aire y su lanza logró cortar el cielo a la mitad sin ningún tipo de esfuerzo. Eso fue suficiente como para dejar a los veteranos del combate con sus ojos bien abiertos e impresionados por esa demostración inhumana de fuerza, pero los más jóvenes eran los más exaltados al respecto. Eso fue genial. Natsu, Luffy y Naruto gritaron al mismo tiempo con gran emoción ante la gran hazaña de Lu Bu. Partió el cielo en dos. Ichigo, Izuku y Tatsumi gritaron al mismo tiempo sin poder creer en lo más mínimo que estaban viendo. Ellos eran los más racionales de los que estaban aquí presentes y sin duda alguna habían cosas increíbles en sus mundos y cuando se enfrentaron a cientos de oponentes diferentes, pero aún así ver como un hombre sin una especie de poder especula, un Kirk o una Teigu logró partir el cielo a la mitad, así como así usando su misma fuerza humana. Jejejejeje. No habría esperado menos de alguien como él. Yujiro exclamó mientras una enorme sonrisa se hacía presente en su rostro al emocionarse aún más ante la idea de enfrentarse a alguien como Lu Bu en un futuro. He visto como alguien detenía un terremoto de un puñetazo, pero aún así ver a alguien partir el cielo a la mitad usando pura fuerza bruta. Retsu dijo con sus ojos abiertos ante lo que veía. Esa es la fuerza del gran general volador. Orochi dijo con una expresión impresionada en su rostro casi siempre estoico. Y pensar que conocía a los monstruos. Ali Jr. dijo con una gota de sudor bajando por su rostro al ver lo que acaba de hacer Lu Bu. Antes había sido testigo de hazañas de fuerzas absurda en el instante en que se encontró con Baki y sus demás compañeros de pelea, pero esto se salía de la línea por completo. Eso fue impresionante. Goku dijo con una gran sonrisa al ver la fuerza de Lu Bu. Como si eso en verdad fuera la gran cosa, después de todo somos capaces de hacer mucho más que eso. Vegeta dijo con arrogancia y desviando la mirada con molestia. Puede ser, pero aún así nuestra fuerza proviene de la cantidad de ki que hay en nuestros cuerpos, eso aún así Lu Bu fue capaz de hacer eso usando solo si fuerza física pura y nada más, no fue un ataque de energía, fue solo usando la potencia de su fuerza y fuerza de ataque. Piccolo dijo con seriedad mientras que tenía un par de gotas de sudor bajando por su frente después de lo que acaba de ver, recordó a varios de los enemigos con los que tanto él como el resto de los guerreros Z se encontraron en el pasado, muchos de ellos eran unos monstruos muy poderosos, pero si tenía que hacer apuestas, entonces puede ser que Lu Bu sería capaz de aniquilar a algunos de ellos con ese golpe si diera en el blanco. Vaya, esto fue tan inesperado en verdad. SDA dijo con una gran sonrisa y con un rubor en sus mejillas por la excitación de la emoción, alguien con esa fuerza sería un enemigo más que digno para enfrentarse a ella, y tenía deseos de encontrárselo justo ahora. Eso es increíble. Kasiekage dijo con sus ojos abiertos y con su boca abierta. ¿Ese tipo en verdad es un humano? Hondikage preguntó incrédulo por lo que estaba viendo. Si lo es, entonces él habría sido de mucha ayuda en el pasado en nuestro mundo. Sonya Blade dijo con seriedad y tratando de parecer serena, pero la verdad es que incluso a ella le pido nerviosa una demostración de fuerza y poder como esa. Un elegido de la humanidad con esa gran cantidad de fuerza habría sido de una muy grata ayuda, pero aún así hay dos lados de la misma moneda. Raiden dijo con seriedad y haciendo que varios de los guardianes de la tierra lo vieran confundidos.
Si alguno de los luchadores del Outworld tuviera esa fuerza, en realidad sería una gran desventaja en nuestro contra. Fujin dijo con seriedad y haciendo que los demás se dieran cuenta de a lo que se refiere el dios del viento, y de inmediato se pusieron nerviosos con la idea de encontrarse con alguien bajo las órdenes de Shao Kahn con esa absurda fuerza como la que tiene Lu Bu. En alguna parte del Outworld, o en alguna parte de cualquiera de los otros mundos, debe haber algún guerrero con esas características, si eso así debe ser parte de lo ejército cueste lo que cueste. Shao Kahn dijo con seriedad mientras apretaba los puños por la emoción de la anticipación, el pensar de tener a alguien así de su parte era una propuesta que no podía negar así como así con tanta facilidad. Tratar de convencer a alguien como Lu Bu de unirse a nuestro bando sería bastante complicado. Shang Tsung dijo con seriedad mientras que tenía una mano en su barbilla de forma pensativa. Pero una fuerza como esa hace que los hombres se vuelvan arrogantes en donde sea que estén, pero en el caso de encontrarse con alguien con la mentalidad de Lu Bu, puede ser que la mejor forma de traerlo a nuestro lado sería ofrecerle la oportunidad de encontrar la batalla que tanto anhela. Quan Qi dijo con tranquilidad mientras sonreía al pensar en las formas de poder convencer a alguien como Lu Bu de unirse a él y a sus aliados. Y así fue como nació la técnica de Lu Bu, el golpe que puede partir el cielo. Shiryu dijo con los ojos abiertos después de lo que vio. Una vez en cada debemos tratar de encontrar la forma de crear una técnica como esa, puede ser de ayuda en algún momento. Seiya le dijo a su amigo con una expresión de sorpresa, mientras el caballero de dragón solo asentían en señal de acuerdo como podía, ya que la sorpresa lo había afectado demasiado en ese momento. En la pantalla, la gran fuerza sobrehumana de Lu Bu junto con su agarre se habían combinado con la fuerza centrífuga de su balanceo para dar origen a su mayor técnica. El narrador volvió a hablar cuando la lanza, que aún estaba en la mano de Lu Bu, empezó a desintegrarse hasta convertirse en nada más que polvo. El material de esa arma no fue siquiera capaz de aguantar toda esta presión y después de un último y muy poderoso golpe terminó por convertirse en polvo que se fue con el viento, pero él sabía que no había nadie en este mundo que sería capaz de aguantar un poder como ese. El narrador explicó con seriedad mientras que ahora Lu Bu se encontraba viendo el cielo con una mirada perdida, la lluvia por fin se soltó al mismo tiempo en que las nubes se volvieron a juntar, puede que Lu Bu en ese instante haya creado su más grande técnica, pero de todas formas no fue suficiente como para llenar ese intenso vacío en su interior, y esa técnica sólita Ria fue conocida simplemente como el devorador del cielo. El narrador mencionó el nombre de esa técnica, y era uno que en verdad le quedaba bastante bien. Después de todos estos miles de años, por fin lo encontró, ¿no es así? Chen Gong se preguntó al dejar esos recuerdos a un lado, mientras que su mirada solo era puesta encima de su señor, viéndolo más feliz que nunca, dándose cuenta de lo que estaba pasando ahora, la técnica definitiva usada con el arma definitiva en contra del oponente definitivo. Él dijo con una gran sonrisa en su rostro, al ver lo que ahora estaba a punto de hacer su gran señor, el gran arma, la increíble fuerza de Lu Bu una vez más, estaba a punto de crear esa técnica, que ya hace mucho tiempo que no ha vuelto a ver, y esta vez la usada en contra de aquí que debería ser el oponente indicado para poder usarla, por fin encontró aquel que es digno de llamarse su rival. Chen Gong exclamó con una gran emoción al ver la intención de su señor, esperando con ansias ver cómo es que todo esto terminaría. Fuera de la pantalla. Pero qué nombre más apropiado para una técnica como esa. Gouken dijo con un asentimiento al oír el nombre de la técnica de Lu Bu, y varios otros estuvieron de acuerdo con él. El devorador del cielo, apuesto que esa técnica sería lo suficiente fuerte como para poder diezmar a todo un ejército sin esfuerzo alguno de un solo movimiento. Satsuki dijo con una mirada seria. No solo eso, cualquiera podría ser víctima de esa técnica si está en el lugar equivocado en el momento equivocado. Musashi dijo con seriedad mientras que miraba la pantalla con indiferencia, si bien es cierto que la técnica le impresionó, la verdad es que eso solo fue una razón más por la que sentir un poco de lástima por Lu Bu. Crear una técnica tan fuerte como esa, pero sin llegar a usarla es un castigo bastante grande por una vida como la del general chino. Pero allá hay que estar de acuerdo con Chen Gong, la técnica definitiva, usada con el arma definitiva, y en contra de, oponente definitivo, parece ser que después de todo Lu Bu encontró al enemigo digno en quien poder usar esa técnica tan devastadora. Takeshi Wakatsuki dijo con seriedad mientras que se cruzaba de brazos.
pero aún así si estaba usando esa técnica, Lu Bu será capaz de ganar esta pelea. Simón preguntó un poco preocupado. Quién sabe, pero puede ser que al menos tenga una oportunidad en contra de la técnica definitiva de Thor, lo cual será un choque de habilidades en verdad muy impresionante. Shigaraki dijo con una sonrisa detrás de la mano que le cubría el rostro, esperando el momento de poder ver cuando suceda ese inminente choque de poderes entre el dios y el humano. La forma en que un humano pueda hacer algo como eso es astronómico. Lu Bu debió haber nacido con el potencial de hacer lo que cualquier otro podría soñar solo con lograr, y en Asa la única forma en que la gente pueda hacer eso es si son extraterrestres o si obtuvieron poderes. Cyborg, universo animado, dijo con seriedad y con su ojo robótico brillando con fuerza al tratar de encontrar la ecuación indicada para poder dar una explicación más sensata a toda esta situación, pero sin ningún tipo de resultado posible por el momento. Era muy obvio decir que lo que sucedía justo ahora era la historia de aquel humano más fuerte de toda la historia. Un humano nacido con esa fuerza, es solo un acontecimiento que podría pasar de uno en millones. Leone dijo con seriedad pero con una sonrisa emocionada en su rostro, un hombre como Lu Bu sería solo alguien que se oiría en una leyenda o en una historia de fantasía que los padres les cuentan a los niños para poder dormir, pero justo ahora estaban viendo a uno con una fuerza que podría estar comparándose con la de un dios. Era momentos como estos en los que daba la gracia por estar viva. Ahora usará toda su fuerza en contra de un enemigo que en verdad lo merece. Eso es lo que todo guerrero o luchador desea en su vida, un poco de emoción. Garou dijo con seriedad mientras que se reía un poco entre dientes. Incluso él tenía que admitir una cosa, y es que justo ahora lo que estaba viendo era una de las personas más increíbles que conocería en su vida. Ese tal Lu Bu Ousen es la representación propia de lo que sería un monstruo en el cuerpo de un hombre, el tipo de hombre a quien él podría considerar como un verdadero oponente si en algún momento se llegan a enfrentar en una pelea a cuerpo en el futuro. Estos en verdad son esos héroes de leyendas como los que madre solía contarnos. Wonder Girl, universo animado, le preguntó con una gran sonrisa de emoción a su maestra, y la amazona mayor solo le devolvió la sonrisa con calidez. Sí, ese es el tipo de hombres que pueden ser considerados héroes en sus propias historias. Wonder Woman, universo animado, le dijo a su hermana con una sonrisa y viendo a Lu Bu con un gran respeto, viéndolo como alguien de confiar en el campo de batalla, puede ser que un poco arrogante y confiado, pero aún así un digno guerrero en el campo de batalla. Eso es Lu Bu. Ahora termina con ese dios. Luffy gritó con emoción y con deseos de ver esa gran técnica una vez más y ahora en contra de ese dios. No muestres piedad. Solo demuestra el poder de la humanidad a ese tonto pelirrojo bastardo. Natsu gritó con la misma emoción. No te atrevas a contenerte en lo más mínimo. Ahora ve con todo. Naruto gritó con emoción mientras que apretaba y levantaba sus puños lo más alto que le fue posible mientras una sonrisa de emoción se hallaba en su rostro. En la pantalla. Y en todo momento, Lu Bu solo se mostró en verdad muy serio mientras que levantaba su lanza hasta colocarla justo detrás de ella, preparándose para dar un golpe en verdad muy fuerte con ella y que daría el fin a esta pelea. Al principio el general volador solo tenía una expresión de seriedad en su rostro hasta que poco a poco su expresión fue cambiando hasta ser una mucho más siniestra y con una mirada depredadora que solo mostraba una gran emoción y sed de sangre mientras cabalgaba a toda velocidad en dirección de Thor. Los humanos han logrado despertar mi interés. Thor dijo con tranquilidad mientras miraba a Lu Bu con su único ojo bueno con cierta indiferencia, pero también con una pequeña en su rostro, aunque no lo apuntó más y solo se rió entre dientes ante la clara emoción de su enemigo. Así que tú también estás emocionado, en ese caso hagamos esto. El dios nórdico dijo con serenidad mientras se preparaba para su propio ataque, levantando su enorme martillo con la intención de lanzar un golpe en verdad muy poderoso justo en este mismo instante. Esto era, devorador del cielo ve ese martillo de Thor, sin contenerse. En ese momento Lu Bu supo instintivamente que el siguiente golpe sería el más fuerte de toda su vida.
El narrador dijo con seriedad mientras se veía a Lu Bu con una expresión de locura y de emoción, recordando cada una de las batallas en las que había participado antes en su vida, cada uno de los oponentes a los que se había enfrentado en uno contra uno, y en cada una de esas ocasiones la pelea terminó mucho tiempo antes de que pudiera terminar, cada uno de esos fieros enemigos muriendo de un solo golpe de la lanza de Lu Bu, pero esta vez era diferente ya que esta vez era la primera vez en su vida en la que tendría la oportunidad de poder darlo todo de sí en contra de un verdaderamente digno oponente. La emoción fue tanta que sin querer presionó con fuerza sus piernas en los dos costados de su caballo, haciendo que Red Har escupiera un poco de sangre y relinchara de dolor, pero aún así eso no impidió que el animal corriera aún más rápido con una fuerte determinación. Y efectivamente, Thor sintió exactamente lo mismo. El narrador habló una vez más mientras que se mostraba la mirada del dios, el cual se vio serio por un momento solo en el instante en que arrojó su martillo con todas sus fuerzas en dirección de Lu Bu, aunque ese ataque jamás tuvo la más mínima intención de darle de lleno ya que justo cuando pareció que le daría de lleno fue cuando el Mjolnir cambió de dirección y fallando por muy poco a su objetivo, y justo después el martillo cambió su rumbo para pasar justo al lado de Lu Bu una vez más, pero volviendo justo hacia la mano de Thor, él mostró una gran sonrisa en su rostro mientras que esperaba que su oponente diera el golpe, esperando con ansias de volver el ataque de un enemigo en verdad signo de su fuerza. Fuera de la pantalla. El golpe final entre Dios y hombre. El ataque final. Orochi gritó con una gran sonrisa de emoción, sin contenerse. Kenpachi y Esdead gritaron a la vez con expresiones de emoción. Yendo con todo. Shao Kahn exclamó con emoción y con sus puños apretados y sus ojos brillando por la emoción. Atacando con todo. Ryan y Garou gritaron a la par con sonrisas salvajes de emoción. Ahora que se dé el golpe final. Yujiro gritó con emoción mientras alzaba sus brazos y con una sonrisa desquiciada en su rostro. Ve con todo Lu Bu. Todos los humanos presentes en la sala firmaron al mismo tiempo y esperando con ansias la victoria de su representante, esperando a que este de aquí sea el golpe decisivo que le deja a la humanidad la oportunidad de poder alzarse en contra de sus creadores. Esto sí que será interesante. Bills dijo con una pequeña sonrisa y esperando con ansia saber qué es lo que sucedería ahora, un humano yendo con todo contra un dios, eso no es algo que se ve todos los días, y eso que convive al lado de hombres capaces de estar a la par con uno, pero que aún así hace que las cosas sean aún más interesantes a partir de ahora. En la pantalla. Tanto Lu Bu como Thor estuvieron lo suficiente cerca uno del otro mientras que tenían sus armas en lo más alto que les fue posible para lanzar sus ataques. Sonrisas siniestras y dementes se alzaban en sus rostros por la gran emoción y deseo de querer luchar hacía que la sangre bombeara y ardiera con fuerza dentro de sus venas. Los segundos empezaron a volverse minutos para los dos, cuando de pronto todo se empezó a mover a una cama súper lenta. Ninguno de los espectadores de los dos bandos dijo nada de nada en ese instante mientras que seguían viendo con suma atención la escena enfrente de sus ojos, dándose cuenta de que este de aquí era el fin de la pelea. El sudor empezó a correr por los rostros de dioses y humanos por igual. Los conocidos de Lu Bu solo guardaron silencio, esperando a que su amigo y líder pudiera ganar esto. Dioses como Quetzalcóatl, Odin y Izanagi solo vieron con una gran seriedad, pero algunos otros como Afrodita, Shiva, Sobek y Forseti estaban con expresión de sorpresa y de preocupación, y algunos otros tenían miradas de emoción, y por último de parte las dos valquirias solo tenían sus liadas puestas en la arena sin decir nada de nada mientras prestaban suma atención a cada movimiento de los dos guerreros. Y fue justo en el último segundo que tanto Thor como Lu Bu estuvieron a punto de acercarse cuando sus expresiones volvieron aún más aterradores cuando los veloces movimientos que los dos hacían los distorsionaron por completo. Las miradas ya siniestras y aterradoras de tanto dios como humano se volvieron aún más temibles, viéndose justo en ese momento como si fueran un par de monstruos, los cuales solo tenían grandes sonrisas en sus rostros, mientras que sus ojos se volvían unos enormes huecos de color negro como la oscuridad más negra que hay en la existencia, y también unos muy cúteres rugidos saliendo de las bocas de ambos, y fue justo en ese mismo momento en que tanto la técnica Geode de Thor y la técnica Devorador de Lu Bu impactaron una en contra de la otra. Al principio no pasó nada pero fue entonces cuando la acción comenzó. Fuera de la pantalla.
En ese momento todos debieron estar de acuerdo con una única cosa, y es que en el instante en que vieron las miradas de esos dos dormidales guerreros a escasos centímetros de impactar entre ellos sus técnicas más poderosas, les heló por completo la sangre al ver cómo es que las expresiones, los rostros, las sonrisas, todo en esos dos tipos se volvían las miradas de unos verdaderos demonios sedientos de sangre. Esas de ahí no eran las miradas de un dios y tampoco la de un humano, esas miradas eran las de un par de monstruos sedientos de sangre que estaban matándose el uno al otro con la única idea de ser el único que queda de pie. Algunos se asustaron por esas miradas al reconocerlas solo como unos monstruos o demonios, otros vieron a Thor y a Lubu como un par de verdaderos hombres que lo único que están haciendo es demostrándose respeto el uno al otro, usando sus ataques más fuertes en este último asalto entre ellos, y algunos otros como Yujiro, Kenpachi, Sdeat, Akuma y Raihan solo sonreían con una euforia y emoción como nunca antes lo habían hecho, viendo esto como el enfrentamiento cara a cara de un par de bestias que están a punto de darlo todo de sí con tal de ganar. Eso en la opinión de los 5 es ser un verdadero luchador. Esto va a ser la bomba. Hondikage dijo con una sonrisa nerviosa, cuando de un momento a otro se desataría el infierno. En la pantalla. Justo al instante siguiente de ese impacto, fue cuando una muy poderosa onda de choque surgió en el medio de la arena y que se extendió al resto del coliseo, un enorme haz de luz se extendió hasta el cielo y el cual tuvo la suficiente fuerza como para dejar un agujero perfecto en las nubes encima de las cabezas de todos, dejando el cielo completamente despejado después de un largo día de tensiones. El aire fue lo suficiente fuerte como para poder sacudir con violencia los cuerpos de todos, la luz fue lo suficiente fuerte como para poder cegar a todos, y como si fuera poco una gran cantidad de polvo se terminó levantando en el instante en el aire tocó suelo, los segundos pasaron hasta que los efectos de ese devastador choque de poderes por fin se detuvo, dejando a la vista nada más que una inmensa y gruesa capa de polvo que impidió que todos vieran lo que había en su interior. Fuera de la pantalla. Santa Madre de Dios. Otra vez no. Issei gritó con miedo grabado en su voz al momento en que se aferró a su asiento una vez más para evitar salir volando por los aires, y lo mismo sucio con todos los demás en la sala. Ja 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 ja. Ese tipo no deja de sorprenderme. Kenpachi gritó con una gran sonrisa en su rostro. Esto es muy divertido. Yachiru gritó con una sonrisa emocionada mientras se aferraba del cabello de Kenpachi. Creo que el rostro se me va a desprender. Lubo gritó mientras se aferraba del enorme torso de Bulat para evitar salir volando. El peliverde sabía que su enorme amigo tenía gustos bastante específicos, pero ahora mismo eso le importaba un demonio con tal de no salir volando por los aires en este instante. Esto es más fuerte que la última vez. Tatsumi gritó muy sorprendido. Por supuesto que lo es. Esta vez fueron dos impactos al mismo tiempo. Ichigo gritó mientras que él mismo trataba de mantener los pies en el suelo para no salir volando, eso mientras que ayudaba a Orihime y a Rukia para que ellas no salieran volando. Esto es genial. Izuku gritó con gran emoción mientras que su rostro se distorsionaba bastante debido a la gran cantidad de aire que le estaban golpeando de lleno. Que esto parte de una vez. A este el rostro me dejará de funcionar. Caminar y gritó con dolor y sorpresa mientras que trataba de mantenerse en su asiento. Y al otro rato, una vez que la tremenda onda de choque por fin se detuvo fue cuando todos pudieron descansar una vez después de todo lo que acaba de pasar, pero el cabello de varios de los presentes terminó completamente erizado por la poderosa corriente de aire que los había golpeado de lleno en tan solo un instante, no solo una sino dos veces consecutivas. Muchos de ellos también tenían sus ojos bien abiertos por la tremenda cantidad de fuerza bruta que se demostró en ese choque de técnicas. Si bien varios de los presentes aquí son alfaos que han estado en situación muy semejantes al enfrentarse a enemigos formidables en el pasado, esto estaba muy fuera de lugar. Lo tengo que admitir, eso fue increíble. Oma dijo con una sonrisa de emoción en su rostro. Eso fue genial. Apuesto a que Lubu debió haber ganado después de eso. Natsu gritó con emoción y muchos otros no pudieron evitar estar de acuerdo con él, pero la verdad es que muchos otros no estaban muy de acuerdo con esa idea. Aunque he de admitir que esa demostración de fuerza fue impresionante, mucho me temo que Lubu aún está con bajas probabilidades de poder Abas.
Doko dijo con pesadez mientras su sombrero ensombrecía su mirada. ¿Pero qué es lo que dices, viejo? Lu Bu sin dudas debió haber ganado después de eso. Iki dijo con seriedad y cruzándose de brazos con una mirada serena, desliz de lo que acaba de pasar era más que obvio que alguien como Lu Bu debió haber ganado después de ese golpe tan brutal. En realidad estoy de acuerdo con él, esta batalla ya está ganadora aunque no de parte de la humanidad como deben estar pensando. Shaka dijo con seriedad mientras que se mantenía sereno peor resignado ante lo que posiblemente estaba a punto de pasar ahora. Así es como comienza la muerte de nuestra esperanza. Makarov dijo con pesadez y como todos los demás graves, también tenía un muy mal presentimiento acerca de todo esto. Maestro Rossi, ¿qué cree que fue lo que pasó? Krillin le preguntó a su maestro, pero el gran sabio Tortuga solo se quedó ahí sin hacer nada de nada mientras que fruncía el ceño detrás de sus gafas. Nada bueno, Krillin, nada bueno. Rossi dijo con seriedad y con una mirada desesperanzada ante lo que está por pasar. En la pantalla. Pero había una presencia en las gradas de la humanidad que fue capaz de ver una cosa ahí oculta en el humo y polvo, esa cosa fue la lanza de Lu Bu y la cual se mostró con orgullo ante la vista de la joven Valkyria Heir, la cual vio con los ojos abiertos el cómo es que la hoja de la lanza empezó a llenarse de varias grietas tanto grandes como pequeñas, las cuales se fueron extendiendo hasta el resto del arma hasta dejarla completamente lista como para poder romperse en miles de pedazos en cualquier segundo, todo eso ante la mirada preocupada y asustada de Heir y la mirada incrédula y seria de Brunhilde, pero no fue hasta que la nube de polvo se disipó del todo cuando se reveló la cruel y aterradora verdad que se ocultaba justo debajo. Todos en el bando de la humanidad jadearon y sus ojos se abrieron con sorpresa, miedo y horror. Shengon fue el más afectado de todos ya que su rostro estaba distorsionado en una permanente mirada de miedo. La razón de todo eso es porque el cuerpo de Lu Bu se encontraba en un estado cercano a la misma muerte. Si sus piernas antes estaban completamente destrozadas, entonces en este momento estaban hechas mierda. El cuerpo entero de Lu Bu se encontraba lleno de quemaduras horribles, pero menos sus rostros. Sus dos brazos estaban destrozados hasta el punto en que ya sería imposible poder usarlos. En general se podía decir que Lu Bu se encontraban muy cerca de las puertas de la muerte más que nunca. Fuera de la pantalla. Varias de las mujeres en las gradas se llevaron las manos a la boca con horror una vez más al ver eso porque le sucedió a Lu Bu. Pensar que incluso después de haber dado un golpe como ese aún saldría tan lastimado después del choque de técnicas, pero ellas no eran las únicas que se veían sorprendidos por este tipo de resultado, ya que todos los demás espectadores tenían sus propias formas de ver lo que sucedía. Esto no puede ser. Zoro dijo con seriedad mientras apretaba sus dientes con fuerza. Incluso después de dar su golpe más fuerte, aún así terminó así. Sanji dijo con seriedad y también apretando tanto sus dientes que terminó partiendo su cigarro a la mitad. Esto no puede ser. Mina dijo con horror y lágrimas, empezando a emerger de sus ojos al ver el estado de Lu Bu. Él no puede terminar, aún debe haber una oportunidad de que se pueda poner de pie. El Fan dijo tratando de sonar fuerte, pero incluso él mismo no tenía idea de si es que Lu Bu podría salir de esta situación o si terminaría perdiendo aún más extremidades que antes. Este es el final. El dragón Slayer del rayo, Laxus, dijo con seriedad mientras se cruzaba de brazos y temblaba ligeramente. No digas eso, maldita sea. Lu Bu se volverá a poner de pie. De eso estoy seguro. Natsu gritó con fuerza mientras sujetaba a su compañero de gremio por el cuello de su camisa y lo miraba con ira, pero rápidamente lo calmaron al instante en que le dieron un muy fuerte golpe directo en la cabeza que lo volvió a sentar en su asiento, eso de cortesía de Ersa. Natsu, esto no es del agrado de nadie en lo absoluto, pero no es como si pudiéramos hacer al respecto. Él dio todo de sí y aún así terminó de este estado, no hay marcha atrás por lo que puede suceder ahora. La espadachina de cabello rojo escarlata dijo con seriedad u una mirada resignada a este punto. Pensar que el hombre más fuerte terminaría en este estado después de ese último golpe, en verdad puede ser el fin de la humanidad. Asuka pensó en voz alta mientras tenía una aliada de temor en su rostro, y todos sus compañeros solo la vieron sin saber muy bien qué decir para poder animarla. Toda esta situación es mil veces, pero que enfrentarse a los ángeles en su mundo, estaban enfrentándose a los mismos dioses justo ahora. El señor Lu Bu se va a recuperar, ¿no es así?
Elizabeth preguntó con esperanza, pero ninguno de sus conocidos le pudo dar una respuesta concreta, eso ya que después de todo ya tenían una idea de cómo terminaría esta batalla y no era nada bueno por la forma en que iban las cosas hasta ahora, pero ninguno tuvo el valor como para tomar las esperanzas de la dulce chica y aplastarlas como si fueran de cristal. Un momento, ¿qué es promueve les pasa a todos ahora? Admito que Lu Bu terminó muy lastimado, pero aún así eso no quita el hecho de que Thor puede haber terminado igual o peor, esa aún es una probabilidad. Yamashita dijo con una sonrisa de esperanza, pero lamentablemente no muchos de los presentes compartían su misma forma de pensar. Señor Yamashita, creo que en ocasiones puede llegar a ser demasiado confiado. Oma le dijo a su amigo con seriedad, mientras el viejo solo se le quedaba viendo sin comprender, pero pronto lo haría. En la pantalla. Pero él no era el último, ya que en ese mismo momento se vio como es que el arma de Lu Bu cambió de forma a ser una vez más la Valquiria que lo acompañó en todo momento en la pelea. La pobre de Randgris solo se le podía ver en un estado debilitado mientras iba cayendo al suelo justo al lado del imponente Red Hare, el cual fue el único de los tres que no resultó muy gravemente herido. Lu Bu solo trató de alcanzar con la mano a la Valquiria, pero como era de esperarse eso no sirvió para nada. Thor también se reveló por completo ante la vista de todos, y cuando se pensó que no había recibido ni una sola herida después de ese último movimiento, la verdad es que tampoco había salido bien parado después de ese tremendo impacto. Eso se mostró en el momento en que se vio como es que todo su brazo derecho ya no existía, dejando solo un muñón sangrante a la altura del codo del que goteaba bastante sangre, y tenía algunas otras leves quemaduras a lo largo de su cuerpo y en especial en el torso, pero fuera de eso en realidad se le veía relativamente bien, a pesar de todo lo que había pasado en los últimos segundos de esta pelea. Fuera de la pantalla. Casi ni salió lastimado. Beast Boy, universo animado, dijo con su boca abierta por la incredulidad al ver cómo el dios salió mucho mejor parado de ese tremendo golpe a diferencia de Thor. Claro está que perdió un brazo, pero parece que esa es la única cosa que en realidad le afectó. Todo este esfuerzo pero aún así nada. Bucky dijo con sus puños apretados con fuerza por la inmensa ira que estaba empezando a sentirse en ese instante. Todo este esfuerzo, toda esa determinación, toda esa fuerza puesta en el acto pero aún así nada. Tatsumi dijo con seriedad mientras que apretaba sus dientes con fuerza, sin poder creer que esto estaba sucediendo, justo cuando parecía que habría esperanza de ver cómo es que la humanidad tendría al menos un solo golpe de suerte al respecto de todo este asunto, pero al final eso resultó ser solo una simple ilusión y nada más. Esto no puede ser. Izuku dijo con una mirada de incredulidad y de miedo ante lo que estaba por pasar justo ahora. Me temo que esto sí puede ser, después de todo ellos son dioses, puede ser que el ataque de Lu Bu sí surtió efecto en general, pero en realidad fue solo un golpe de suerte y nada más el hecho de que le haya hecho esa cantidad de daño, pero a pesar de todo el cuerpo resistente de Thor le salvó por esta ocasión. Sir Ches dijo con seriedad mientras tenía una mirada de resignación junto con los otros líderes de clanes que estaban a su lado. Al final parece que la humanidad debe sufrir una derrota antes de poder tener una victoria. Miguel dijo con una mirada de dolor y tristeza ante el cruel destino de Lu Bu. Al menos podemos bebe consuelo de que él se irá de la forma en que mejor le parece. Azazel dijo con seriedad y viendo con respeto a Lu Bu y esperando que tenga la muerte digna que tanto ha estado esperando, y aparte de ahora deseándole la mejor de las superes a donde sea que irá ahora. Lu Bu, ahora te despedimos con respeto y orgullo, no debes sentirte mal por dejar este mundo, ya que acabas de cumplir con tu más profundo deseo. Musashi dijo con una mirada solemne mientras que agachaba su cabeza en señal de respeto hacia el fin de este formidable hombre. Me hubiera gustado tener un pequeño enfrentamiento con él. Jack dijo con pesadez y con un poco de tristeza al ver cómo, un hombre como este tenía que morir, pero esta de aquí era la naturaleza de las peleas, en ocasiones puedes ganar o en otras puedes llegar a perder más que solo tu honor. Espero que tengas más paz en los cielos, Lu Bu Usen.
Raiden dijo con una mirada de respeto dirigida hacia el general volador. Algunos otros de sus conocidos como Liu Kang, Kung Lao, Escoprión, Sub-Zero y Cabal bajaron sus cabezas en señal de respeto, pero todos los de Ser solo se vieron entre sí sin comprender a lo que se refieren al hacer esa acción. Después de todo, Lu Bu aún no estaba muerto, pero aún era una palabra clave en todo esto, ya que por lo que veían, lo más seguro es que las cosas solo estaban por empeorar. Pero qué lamentable, fue un buen soldado. Armstrong dijo bajando la cabeza con respeto y tristeza al ver el estado de Lu Bu. El general volador aún no estaba muerto, pero todos sus demás conocidos sabían muy bien a lo que se refería con eso, y aunque les pesara, se prepararon para lo peor a partir de ahora. Hermana Randgris. Rosui se dijo con lágrimas saliendo por sus ojos al ver directo el cuerpo herido de su hermana. Puede que no sea la que ella conoce, pero de todos modos le dolía bastante verla tan herida, y quienes conocían a la Valquiria Peliblanca solo pudieron mirarla con lástima y algunos otros trataron de hacerle sentir mejor. En la pantalla. Una vez más Lu Bu solo se quedó ahí sentado en el lomo de su caballo, viéndose con una gran seriedad cada una de las heridas a lo largo de su cuerpo, pero entonces se centró aún más en su brazo derecho, el cual ahora mismo estaba partido en 3 secciones, que a diferencia de su brazo izquierdo, ya que este mismo ya se había desprendido por completo del resto de su cuerpo, el general sabía que ese brazo ya no servía nada y por esa misma razón se lo terminó arrancando por completo usando sus afilados dientes, clavándolos con fuerza dentro de su carne, y con un fuerte tirón lo arrancó, y después lo escupió como si no fuera nada. No mostró dolor en lo más mínimo, a pesar de que todas las heridas de su cuerpo sangraban, y mientras que su muerte estaba tan cerca, la verdad es que jamás lloró, y jamás mostró miedo, jamás mostró dolor, solo se quedó ahí viendo directo al cielo, mientras una sonrisa satisfecha se hacía presente, fuera de la pantalla. ¿Pero por qué demonios hizo eso? Kid Flash, universo animado, exclamó con los ojos abiertos con incredulidad. Es porque ya no lo necesita. Thanos dijo con simpleza mientras apoyaba su barbilla en su puño, este de aquí ya es su último momento con vida, ese último golpe ya había sido todo lo que era capaz de dar de sí mismo, y ahora todo su cuerpo está destrozado e incapaz de repararse, las extremidades rotas ya no son de utilidad en estas situaciones. El titán loco dijo con simpleza. ¿Pero qué es lo que hará ahora? Diane preguntó con preocupación y miedo. Solo mira esa sonrisa en su rostro, niña, es más que obvio que planea seguir con esto. Yujiro dijo como si nada. Pero él no solo puede hacer eso, en ese estado es incapaz de pelear. Elizabeth dijo con incredulidad y sin poder creer que Lu Bu en verdad esté dispuesto a tirar su vida de esta forma. Me estás malinterpretando, niña, esa de ahí no es la mirada de un guerrero sediento de sangre y de batalla, esa de ahí es la mirada de un hombre resignado que sabe que ya no es capaz de darse, y que sabe que ahora solo queda una única cosa que poder hacer. Yujiro dijo con simpleza, pero su insinuación no le cayó muy bien a todos. Eso no puede ser verdad, alguien tan increíble como Lu Bu no puede morir así. Kirishima dijo con seriedad y negándose a creer que esto fuera a ser verdad, pero las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos estaban contando otra historia acerca de sus pensamientos. Lamentablemente este de aquí es el final de la pelea, todo esto termina solo de una forma, y es con la completa aniquilación de uno de los dos oponentes en cuestión. Olmec dijo con pesadez y bastante decaído, y muchos otros compartieron su forma de pensar. Fue un buen guerrero. Vegeta admitió de una vez por todas. Fue un gran hombre de principio a fin. Satsuki dijo con seriedad y en silencio le estaba mostrando sus respetos a Lu Bu por cada una de las grandes cosas que hizo en toda su vida, sin duda alguna un verdadero guerrero como ningún otro que haya conocido en su vida. La primera derrota de la humanidad. Dante dijo con pesadez y molestia mientras apretaba sus puños en señal de impotencia. Esto no solo puede terminar así. Superboy, universo animado, dijo con seriedad y con sus dientes y puños apretados con gran fuerza, en ese momento sentía ganas de saltar a la pantalla y hacer algo al respecto, como tratar de salvar a Lu Bu o algo por el estilo,
pero se temía que recordar que esta de aquí era solo una pantalla y no podía hacer nada aunque eso quisiera justo ahora. Rápidamente una mano se colocó encima de su hombro y haciendo que volteara directo hacia Superman, universo animado, el cual solo le dedicaba una mirada serena, pero también viéndose resignado al respecto del final de esta batalla. Incluso yo no quiero aceptarlo, pero mucho me temo que este en realidad es el fin de la pelea. Superman, universo animado, dijo con seriedad mientras que apretaba su puño con fuerza y con una mirada de molestia y tristeza. Se suponía que él era el héroe más grande de su mundo, el hombre del mañana como algunos le llama, el que siempre se supone que debe salvar a todos, sin importarle la situación en la que se encuentren, pero justo ahora tenía que ver la muerte de alguien sin poder hacer nada. Capitán, ¿este es el final que estaba esperando? Merlín le preguntó a Meliodas con seriedad, pero el capitán de los 7 pecados capitales solo frunció el ceño mientras miraba al suelo con resignación y molestia. Lamentablemente y a pesar del gran desempeño de Lubu ante todo el tiempo que ha estado en la pelea, este de aquí era el único final que podía ver de esta batalla. Meliodas dijo con seriedad mientras apretaba sus puños con fuerza al sentirse tan inútil por no poder hacer nada de nada en esta situación. Así que después de todo la primera batalla del Ragnarok termina con la victoria de los dioses. Merlín dijo con seriedad mientras que bajaba la mirada por un momento. Supongo que después de todo este era un fuerte al inevitable. Ella dijo con resignación y esperando a que lo que pasara entonces pasara como debe ser. En la pantalla. Yo di todo lo que tenía, Lubu se dijo a sí mismo en sus pensamientos mientras seguía con una sonrisa en su rostro, y después sin pensarlo 2 veces dio un último golpe al torso de su caballo y dándole la señal de que debía avanzar, y Redhare solo hizo caso y empezó a correr en dirección de Thor, pero aún así mi corazón se está acelerando. Lubu pensó mientras que en todo momento solo mostró una sonrisa depredadora y llena de emoción. Ya no tenía sus brazos, ya no tenía sus piernas, ya no tenía su arma, pero aún así aún tenía el valor para seguir luchando, su mirada puesta aún huseante en el dios que le dio la mejor pelea de su vida y con un solo pensamiento en mente, ¿será esto la verdadera felicidad? Él se preguntó con una expresión jovial de felicidad y con su sonrisa de dientes afilados, eso mientras que en todo momento Thor solo le devolvió la mirada con una sonrisa mucho más amable y tranquila, agradeciéndole en silencio al humano por darle una pelea que recordar, se siente bastante bien. El general volador se dijo en pensamientos antes de que todo por fin se volviera oscuro de un solo golpe. Y eso fue bastante cierto, ya que fue de un único y fuerte golpe de parte del martillo de Thor con el que la vida de este valiente guerrero llegó a su fin. La vida de Gran Lubu Ousen llegó a su final cuando con una gran sonrisa recibió de lleno en la cara el Mjolnir de Thor, el golpe que terminó por destrozar su cabeza y desprenderla por completo del resto de su cuerpo, haciendo que todos los humanos se quedaran en silencio. Los soldados de Lubu se quedaron en silencio con miradas de dolor y de incredulidad. Las miradas de Zenfei, Liu Bei y Wang Yu fueron oscuras y que solo desprendían una gran tristeza, sorpresa y dolor, y luego las valquirias aliadas de la humanidad tan solo vieron con diferentes expresiones. Heir estaba incrédula y horrorizada mientras Brunhilde solo se mostró seria y resignada ante esta derrota, aunque en el fondo se podía ver dolor en su mirada. Y para cuando Redhare por fin se detuvo, fue el momento en que el cuerpo ya sin vida de Lubu cayó al suelo completamente inmóvil, dando así el final más digno que alguien como pudo haber deseado, haber muerte en una batalla digna en contra de un fiero oponente, que fue el más gota de que haya tenido en toda su vida. Mi señor. Cheng-On gritó con dolor, incredulidad, horror y desesperación, sin poder creer en lo más mínimo que por una segunda vez, su gran señor, el gran Lubu, haya muerto ante sus ojos. Fuera de la pantalla. Nadie dijo nada, nadie respiró, nadie pensó, nadie se movió, nadie parpadeó, nadie hizo nada, todos solo se quedaron en sus asientos, viendo de frente el final tan devastador de esta pelea. Los que se estaban tomando las cosas aún mejor eran los seres divinos, algunos como God, la verdad, Musan y el rey demonio solo tenían miradas serias en sus rostros, mientras que se reían entre dientes, otros como Aizen, Darkseid, Thanos y Kaguya solo vieron lo sucedido con seriedad.
seriedad y viendo todo esto como el resultado más obvio que se habían esperado desde el principio. Después de todo no había forma en que un humano le hubiera podido ganar a un dios, pero aún así debían aceptar que el Ubu los impresionó aunque sea solo un poco, pero luego estaban otros como Bills, Champa y la deidad suprema estaban en silencio mientras que les mostraba sus respetos a ese gran hombre. No pasó mucho tiempo antes de que se oyeron los sollozos y llantos de parte de varias de las mujeres en la sala, algunas como Hinata, Elizabeth, Ochako, Orihime, Luki, Mako, Kosude, Carla, y algunas otras tenían lágrimas saliendo a mares de sus ojos, y tenían a varios de sus amigos tratando de calmar sus llantos pero casi sin ningún tipo de éxito en lo absoluto. Gente como Oma, Ichigo, Natsu, Luffy, Naruto, Baki, Ryoko y Tatsumi tenían sus dientes bien apretados por la impotencia, por la furia y por la tristeza de ver morir a Ubu justo de una de las formas más crueles que se puedan imaginar siquiera. Pensar que alguien como el que aunque murió con honor fuera asesinado de esa forma hacía que le sirviera la sangre con furia e impotencia por no haber podido hacer algo al respecto. Algunos de los héroes como All Might, Eraserhead, Endeavor, Superman, Universo Animado, Wonder Woman, Universo Animado, Batman, Universo Animado, Thor, Capitán América, Iron Man, Hulk, Spider-Man, Genos, Van, y entre varios otros solo vieron la pantalla con seriedad y muchos de ellos con ira ante la forma tan brutal en la que Ubu se fue, sintiendo ira dirigida a Thor por terminar con él de esta forma y enojados consigo mismo por no haber podido hacer nada al respecto para poder salvarlo, pero una vez tuvieron que recordarse a regañadientes que esta de aquí era una prosa a muerte entre dioses y hombres, algo como esto era inevitable, pero aún así no ayudaba a poder quitarles ese mal sabor de boca que se les habían quedado. Algunos otros como Tsunade, Madara, Yujiro, Kanoa Hito, Musashi, Esdeat, Akuma, Shao Kahn, Kenpachi y demás solo bajaron sus miradas al suelo mostrando sus respetos hacia el general caído, y viéndolo como alguien que tuvo una muerte digna para alguien en su posición, dándolo todo de sí mismo con la intención de vencer a un enemigo, yendo directo a la muerte con una gran sonrisa en su rostro a pesar de todo, se fue de la forma en la que un hombre como él habría querido, y eso era el único consuelo que tenían para poder permanecer tranquilos, sabiendo que Ubu ahora se había ido de la mejor forma posible. Pero como tal solo se podía decir una sola y única cosa al respecto de lo que pasaba así. Todos los presentes vieron la forma en que el primer representante de la humanidad moría, entregando su vida para poder al menos darles una mínima oportunidad de triunfo. Jamás olvidarán su sacrificio, y siempre lo recordarán como lo que él era, el hombre más fuerte de la historia humana. Pero aún así este de aquí era un momento para llorar la muerte de un gran hombre, el guerrero. En la pantalla. La primera batalla del Ragnarok termina con la victoria de los dioses. Michael gritó anunciando el obvio fin de esta pelea, eso mientras que por su parte Thor solo se quedó ahí de pie con una mirada solemne en su rostro mientras los restos de la que una vez fue la cabeza del Ubu caían de su martillo. Él ni siquiera se molestó en cerrar las heridas que tenía, dejó que la sangre saliera de ellas y que manchara en el suelo, el mismo suelo en el que tuvo esta pelea, el mismo sueño en el que murió su llamado rival. Esto era una señal de respeto hacia ese gran humano que murió por su mano. Y todos los demás dioses, Odín permaneció con una mirada seria, mientras sus cuervos solo graznaban de emoción. Shiva sonrió con emoción y diversión ante este final, Afrodita solo sonrió con serenidad ante el final de la pelea, aunque se sintió un poco triste al ver como un buen hombre como Ubu moría. Satán se estaba riendo como un poco en su trono, Ra solo miró con seriedad mientras Sogek solo tenía una sonrisa relajada y con una mirada que mostraba respeto hacia ese gran humano, y Sanagi guardó silencio mientras que mostraba en silencio sus respetos hacia el general chino y que a donde sea que fuera ahora tuviera suerte. Hermes solo sonrió con un poco de emoción y Zeus solo se mostró muy emocionado, pero por su parte todo el lado de la humanidad sonrió súper devastado, ya que acabaron de presenciar la muerte de un gran guerrero como un sacrificio a los dioses, y por ende y por la abrumadora fuerza de Thor. La batalla se ha terminado. Heimdall gritó anunciando de una vez al ganador de esta magnífica pelea, eso mientras Thor solo empezó a caminar en dirección de la salida de la reja con su martillo sujetado con su única mano, y en el fondo se podía ver a Red Bajare arrodillado justo al lado del cuerpo de su jinete, como si esperara a que se volviera a poner de pie, aunque eso jamás volverá a pasar. Thor vs Ubu. Duración.
16 minutos y 28 segundos técnica decisiva. Geode del martillo de Thor ganador. Thor.